Y ya está conectado con nosotros el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para hablar sobre lo que está ocurriendo en Afganistán y la invasión también de los talibanes. Buenos días. Rosario, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Cuéntenos qué es lo que está pasando en Afganistán, qué es lo que está ocurriendo. Mucha gente sabe que hay movimiento, sin embargo no sabe exactamente lo que está pasando. Sí, es verdad, Rosario. Primero decir que Afganistán es un país asiático. Uno puede mirar la India y hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo superior está Pakistán y luego está Afganistán y más al costado Irán, que ya puede la gente identificar. Afganistán, un país de casi 40 millones de habitantes, gobernado por una sociedad muy diversa, pues en las últimas horas hemos visto cómo una estampida, dije en mi columna de correo hace 2, 3 días, de gente que salía despavorida por las fronteras, por los aeropuertos, ante la llegada otra vez del grupo talibán al poder, asaltando el Palacio Presidencial, porque Estados Unidos se ha retirado. Como sabemos, Estados Unidos, luego del atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, te acordarás, por 20 años ha permanecido en Afganistán y sacaron al régimen talibán, un grupo de una etnia, pero sobre todo unas milicias que han actuado normalmente con una visión muy recalcitrante del mundo, de la vida, que aplica reglas muy duras sobre lo que ellos llaman el Islam estricto. Las mujeres, por ejemplo, son realmente dejadas de lado. Hay una suerte de misoginia, de xenofobia, de animadversión a todo, hay que decirlo. Y los talibán, que tienen un origen en el norte de Pakistán, donde estaba la gran etnia, cruzaron hacia Afganistán, se han constituido en el terror de los espacios rurales en Afganistán. Por eso estuvieron muy asociados a Al Qaeda, el grupo terrorista que dirigió Osama Bin Laden. Y por eso que cuando Osama Bin Laden huye, se esconde en las montañas donde estaban los talibán. De manera que lo que hemos visto es un episodio, a mi juicio, muy trágico. Es una derrota de Estados Unidos, lo vengo diciendo de mil maneras, porque estar 20 años para retirarse de un momento a otro, otra vez los talibán en el poder, quiere decir que Estados Unidos se abocó solamente a permanecer de manera coactiva, coercitiva, pero no coadyuvó a que, por ejemplo, tuvieran instituciones sólidas, gobiernos tras gobiernos, sino más bien títeres como lo que hemos visto en Irak, luego de la salida de Saddam Hussein. Toda una situación complejísima para el mundo, para Estados Unidos. Mira, el 11 de septiembre está a la vuelta de la esquina y yo no sé qué va a celebrar Estados Unidos el 11 de septiembre, si acaso quiere decirle al mundo que logró la paz y la tranquilidad mundial. Con los talibán al frente del poder, otra vez la paz ya no existe, la paz se ha esfumado. Bien, vamos por partes entonces, ya conocemos quiénes son los talibanes, cuáles son la ideología que ellos tienen, pero es importante también enseñarles a las personas, recalcarles por qué Estados Unidos y por qué las tropas de Estados Unidos estaban en Afganistán, para recordarles un poco este contexto. Sí, 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 es verdad, es verdad. Estados Unidos está allí justamente porque cuando Al Qaeda, que es el grupo terrorista surgido en Arabia Saudí o con origen saudí por el autor que fue Osama Bin Laden, acometieron, se trajeron abajo las Torres Gemelas y atacaron en el Pentágono. Estados Unidos responde, pero para responder por legítima defensa, según el derecho internacional, es de Estado a Estado. Al Qaeda no era un Estado, pero se dieron cuenta que Al Qaeda estaba asociado a los talibán, que es el grupo que he referido. Entonces Estados Unidos dijo, ahora entramos sobre Afganistán. Esa fue la razón por la cual cruzaron el Atlántico y derrocaron al régimen talibán,
que en esos momentos estaba al frente del país. Se quedaron, estuvieron sus tropas muchos años, a la mitad de los 20. En el 10º año encontraron a Osama Bin Laden en Pakistán, en Islamabad, lo liquidaron al instante y se quedaron 10 años más hasta lo que hemos visto. El presidente Joe Biden ha dicho que se retiran porque los afganos no saben ni quieren realmente luchar por sí mismos. Mira, eso me parece a mí un discurso de derrota, porque Estados Unidos es el hegemón del mundo, el que tiene más poder y ha podido crear las condiciones para que Afganistán sea un país de la modernidad, respetando sus cuotas de vida anteriores, ¿eh? Pero eso no ha pasado y me temo que hacia adelante la vida en Afganistán volverá a ser tan compleja como hace 20 años. Ahora, los usuarios estarán leyendo que los talibanes han retomado el control de Afganistán tras la salida de la tropa de Estados Unidos, pero no sabrán por qué se fueron a Estados Unidos. Hay un acuerdo de paz detrás, ¿verdad? Sí, y este acuerdo lo firmaron Estados Unidos de América con Donald Trump al final de su mandato con los talibán. Pero también hay que decir lo siguiente, y esto es un reporte que tenemos que tener en cuenta. Los talibán firmaron y le dijeron a Estados Unidos, sí, claro, nosotros vamos a convivir con el gobierno, y eso no ha pasado. Y eso pasa por creer a los grupos terroristas, pues. Los grupos terroristas no son creíbles, y entonces Estados Unidos ahí cometió otro error. Lamentablemente, en Afganistán hay mucho desasosiego, mucha fractura. Estados Unidos solamente con permanecer allí con 2.000 hombres le hubiera podido dar la tranquilidad que el país necesitaba. Era necesario que se quedaran, no iba a alterar nada y ese statu quo de disuasión permanente no hubiera originado lo que estamos viendo en las últimas horas en el país. Ahora, esta acción de creer en los talibanes, ¿cree que por parte de Estados Unidos haya sido un error por inocencia, por tratar de creer en ellos o porque simplemente ya querían deslindarse también un poco de la situación de Afganistán? Yo creo lo último, ¿no? Estados Unidos no tiene nada de inocentes. Yo creo que Washington sabía perfectamente, pero que en las hipotecas electorales, achacarle siempre los muertos que ha tenido Estados Unidos, los gastos que significa estar por tierras desconocidas, en verdad que eso ha sido una carga para demócratas y republicanos, por eso decidieron salir y porque creyeron que los propios afganos no asumían como propia la lucha para sacar el país adelante. Estados Unidos no invirtió, repito, en estructuralmente el país para que vaya a la modernidad, para que tengan una sociedad respetando su cultura, pero que, digamos, entrara en la tónica de la alternancia del poder, que asumieran que su vida para el futuro es una vida en la globalización. No, se quedaron allí con sus soldados, sus tanques, mirando lo que pasaba, y ese no era, a mi juicio, el sentido. Está bien entrar por Osama Bin Laden, pero debieron también coadyuvar a generar la construcción del Estado, y eso no pasó. Volviendo un poco al acuerdo que habíamos hablado hace unos minutos, ¿en qué consistía este acuerdo? ¿Era retirada sus tropas de Estados Unidos y cuál era la otra parte? ¿Qué es lo que recibía El la otra acuerdo parte? era muy simple. Estados Unidos se retiraba y los talibán asumían la responsabilidad de no pertrechar al gobierno de turno y establecer sinergias para que pudieran convivir en paz. Simple. Eso no se ha cumplido. Por esto viste al presidente de Afganistán huir y con él todos sus funcionarios, porque los talibán han entrado por ciudades, claro, les ha sido muy fácil entrar, no ha habido resistencias. ¿Qué resistencia va a haber si el pueblo de Afganistán los teme? Entonces comprenderás que al no conocer reglas, no solamente para la conveniencia, el temor cundió y por esa misma razón la gente ha salido despavorida. Es el mejor signo de que para los afganos la sola presencia de Estados Unidos les daba tranquilidad. Y eso no debió, a mi juicio, pasar.
Claro, ahora el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado de que él pensaba que el ejército afgano tenía la capacidad de atacar y defenderse de los talibanes, pero eso no ha pasado. Entonces, ¿cuál es la acción que va a tomar él? ¿Va a tomar en primer lugar una acción o no? ¿Te refieres a Estados Unidos de América? Exactamente. No, yo Con, no ante creo los que Estados Unidos vaya a hacer nada. Ya tomó la decisión de retirarse. Ya Estados Unidos está en otro libreto. Una decisión errada, por supuesto, desde mi perspectiva como internacionalista, pero esto ya estaba superando a Joe Biden, ya Donald Trump también lo había dicho. Esta es una decisión de Estado. Pero en ese sopeso sigo creyendo que Estados Unidos ha debido valorar las consecuencias. La verdad es que no pudo en el fondo controlar a los grupos tan diversos, tan heterogéneos que hay al interior de Afganistán. Y al no poder hacerlo, entonces salió Joe Biden, tú lo escuchaste, decir que si ellos no se pueden por sí mismos defender, entonces no tenemos nada que hacer. Eso es una lectura de derrota. Y yo creo que Estados Unidos va a ser impactado hacia adelante. Lo que vayamos a ver en Afganistán, van a decir, ya ven por qué salieron, ya ven por qué salieron. Pero no solamente eso, dos cosas más. Al irse, están dejándole plato servido para que los chinos y para que Rusia, primero que los chinos puedan entrar, y los chinos sí van a querer invertir en Afganistán porque es un país lleno de recursos minerales, de grandes yacimientos de cobre, de zinc, de gas, petróleo, y los rusos volver. Y ahí vamos a ver otra tónica, con lo cual es una derrota geopolítica, porque para China y para Rusia están mucho más cerca de Afganistán que Estados Unidos, que tuvo que cruzar el mundo, varios continentes. Y en segundo lugar, en el frente interno estadounidense, la sola retirada significa que dejan vulnerable la seguridad del mundo, del planeta, porque en Afganistán hace 3 años Donald Trump le ordenó el lanzamiento de la bomba madre, te acordarás, sobre grupos terroristas en Afganistán. Allí seguramente puede haber niveles de represalia, lo que significa que la seguridad tiene que maximizarse en adelante en Estados Unidos de América. Entonces, no es tan, digamos, fácil entender al país, a la situación, y creo que la situación de Estados Unidos será muy compleja hacia adelante, llevando la carga impositiva de las imputaciones por su retirada. Ahora, la situación que están viviendo están viviendo en Afganistán es terrible, ¿no? Justo ya estaba leyendo yo una carta que envió una cineasta afgana al mundo, en realidad, le contaba que han matado a niños, a niñas. Ahora, sí, la única persona que ha salido a hablar es un portavoz del Talibán, y él ha prometido que los insurgentes que tomaron el control de Afganistán van a respetar los derechos de la mujer, pero bajo la ley islámica. Y así muestran un montón de medidas, pero un poco contradictorias también. Comprenderás que lo que vienen diciendo en las últimas horas es para darle tranquilidad coyuntural, nada más que eso. Los talibán tienen en la esencia de su cosmovisión del mundo y de la vida reglas rígidas. Rosario, si tú y yo queremos jugar a las cartas, nos cuelgan. Si tú y yo queremos ponernos a bailar un rato, nos masacran, porque eso está instaurado en las reglas del grupo talibán. Entonces, eso es bastante complejo entenderlo. Por eso es que no hay juegos, no hay distracciones, y la mujer, permíteme decirlo, está realmente postrada. Hemos visto en el pasado imágenes de mujeres totalmente tapadas, que no se les puede ver el rostro. O sea, sería retrotraer. Mira, en Afganistán hubo un importante trabajo en derechos humanos, por ejemplo, y las mujeres afganas pudieron acceder a puestos. De hecho, el gobierno saliente ha tenido dos ministras que se han quedado en el país. ¿Cuál será su suerte en adelante? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este discurso coyuntural para darle tranquilidad al país, al final va a terminar siendo el discurso recalcitrante
como es parte de su mirada que tienen del mundo y de la vida. Claro, y para también los padres de familia que nos están viendo, imagínense que tanto les costó también a sus niñas que puedan ir a estudiar, que tengan el derecho de ir a estudiar y ahora le han cerrado todas las escuelas y no pueden ir a estudiar y no saben si es que van a volver a ir a sus centros educativos. Ahora, ¿cuál es el papel de la mujer con la invasión, con el retomo del control de los talibanes? Lo estábamos hablando precisamente hace unos minutos. Sí, yo creo que primero que la mujer ya no tendrá rol. Las mujeres están en sus casas, escondidas, no pueden salir a la calle si acaso no van acompañadas de un varón, ¿te imaginas? Eso en Occidente, ¿no? O sea, son reglas anacrónicas de los tiempos de los picapiedras que no corresponden a una sociedad internacional de la modernidad. Tenemos que respetar mucho, claro, la cultura, pero las culturas no pueden afectar a la vida humana. Y la mujer está postrada, han habido muchos asesinatos, flagelaciones, el adulterio termina siempre con la muerte. Entonces, no van a las escuelas, las mujeres no tienen derecho a la escuela, a formarse, a educarse, no votan. ¿Te imaginas eso en siglo XXI? Entonces, En verdad que es un enorme retroceso para la vida de este país tan rico en sus recursos de la porción asiática. bien, lo que está ocurriendo en Afganistán, ¿en qué puede afectar al resto de los países? Porque uno puede decir, bueno, está ocurriendo en Afganistán, está lejos, no me afecta a mí, no es mi problema, mostrando también este tipo de postura. ¿Cuál es el impacto mundial que va a tener o que está teniendo este hecho? Y qué bueno que lo digas, porque a veces, como muy bien refieres, queremos que porque está al otro lado del mundo. No, el mundo ya se ha estrechado, el mundo de la globalización nos interconecta. Y yo creo que, por ejemplo, la primera gran afectación es en el tema de derechos humanos, porque los derechos humanos en Afganistán también son los derechos humanos en otras partes del mundo. Eso retrotrae, atenúa esta fuerza con la que está trabajando mucho en el tema de derechos humanos. Afganistán es un país miembro de la comunidad internacional, miembro de las Naciones Unidas, sobre el que hay que seguir trabajando, invirtiendo, sobre el cual hay presencia importante en muchos lugares. Aquí tenemos una población, es verdad que no mucha afgana, pero sí pakistaní y que tienen mucha interacción. La tenemos en Tacna, por ejemplo. Sociedades que se parecen mucho, dicho sea de paso, pero creo que Afganistán debe merecer una atención por parte de la política internacional. Por cierto, hasta ahora no he visto un comunicado de la Cancillería peruana sobre lo que está pasando en Afganistán. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Yo recuerdo mucho en la Cancillería que yo conocí, se hacían las notas informativas en las notas de prensa, se investigaba y se hacía una cosa muy bonita, muy detallada, que era la posición del Perú de lo que pasaba en el mundo. Ya no trabajan como antes, son flojos los diplomáticos o qué es lo que está pasando. Hay que investigar para pronunciar, para orientar. El primero que debe orientar de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en Afganistán, es la Cancillería, sacando un comunicado, una nota informativa para toda la gente. Pero eso no hemos visto, ni porque se cree que no nos importa. Vivimos en un mundo estrechado, de grandes vasos comunicantes, y debería hacerse. Es importante también conocer la postura de nuestro gobierno actual. ¿Qué países han anunciado que van a dar refugio a algunos afganos? ¿Hay algunos países ya que han sacado un comunicado con respecto a este tema? No, pero como sabes, allá Irán ha recibido a un importante grupo de afganos que han cruzado la frontera y lo más probable es que nos preparemos para otra migración sustantiva importante como la que hubo en Siria. Y seguramente será a los países más cercanos. Pakistán también está recibiendo importantes grupos comunales. Y será pues toda esa zona de la porción asiática donde vamos a ver
la salida de los afganos. Los refugiados, como sabes, llegan a los territorios y se constituyen así porque se sienten que su vida peligra y deben ser atendidos. Y el ACNUR deberá ponerle la mayor atención. Por lo menos hasta ahora son los países vecinos de Afganistán que están recibiendo a los que por suerte pueden cruzar la frontera, porque tampoco eso los están dejando. Bien, terrible entonces lo que está ocurriendo en Afganistán. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y explicarnos un poco de todo lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Antes de despedirnos, sí quiero comentarle a todas las personas que están conectadas que de este 23 de agosto el diario Correo va a lanzar la toma 2 del libro de bolsillo La Ruta del Bicentenario del Perú, relatado precisamente por el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Cuénteme un poco de qué va a tratar esta colección. Gracias, Rosario. Sí, el tomo 2 del libro La Ruta Bicentenario va a estar muy pronto para todos los lectores. Cuento la segunda parte de esta ruta que se inició en Mendoza, en Argentina, que llegó a Chile y que vino al Perú. La segunda parte básicamente es el ingreso de San Martín en Lima, la declaración, el acta de independencia, la proclamación del 28 de julio, la jura de la fidelidad a la bandera, a la patria del día 29, su cargo de protector, la creación de la Cancillería, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Guerra, que ahora es Defensa, sus primeras medidas dictando el estatuto provisorio, en fin, el protector del Perú y su viaje que hace a la entrevista conocida con Simón Bolívar en Guayaquil, para luego terminar con su retirada del Perú, dejando huella como el hombre que nos dio la independencia. Sin embargo, el libro también refiere a una de las más importantes tradiciones de Ricardo Palma, que es el Padre Pata, un sacerdote que renegaba de San Martín, pero que San Martín se entera y porque este cura le había quitado el san y decirle por qué san, que de santo no tenía nada. San Martín lo llama, lo busca y le dice: Padre Zapata, ¿usted qué le pasa conmigo? Por tanto, si usted me quita el san, yo ahora a usted le quito el sa y será siempre el Padre Pata. Y una cosa bonita porque cuenta los ingresos, todo lo que pasó a San Martín al ingresar en el Perú, su vida y el momento internacional. Y acaba el libro siempre recordando, recogiendo un poco la batalla de Ayacucho, que es verdad que es posterior, 1824, pero que concatena y sella la independencia del Perú. Estoy persuadido que les va a gustar mucho a los lectores porque lo tratamos de explicar para todos, los miembros de la casa, los amigos, los vecinos, para que todos puedan leerlo y comprendiendo qué pasaba en el mundo mientras estaba aconteciendo en el Perú los procesos de la independencia. Ya lo saben entonces, si quiere conocer todos estos hechos históricos que ya lo relató Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que está conectado con nosotros, no se puede perder entonces desde este lunes 23 comprando la edición de su diario Correo. Muchísimas gracias por estar conectado. Gracias, buenos días con todos.